¿Cómo ayudas tú a las personas? Porque si no lo has practicado nunca, creo que si estás cabreado tendemos mucho a acusar al otro o a decir las cosas de forma muy brusca. ¿Cómo acompañas a las personas a saber cómo expresar todo esto con una sensación de me quedo tranquilo porque realmente he dicho lo que quería, pero sin agredirte verbalmente? Es un entrenamiento, es como aprender a hacer una pirueta cuando empiezas a aprender a hacer ballet o cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Es un entrenamiento, y el entrenamiento empieza por la psicoeducación, es decir, el saber que las emociones son muy impulsivas. O nos hacen actuar de una forma muy impulsiva, porque se generan en la amígdala, en la zona, en el área emocional del cerebro, y anulan la parte racional de nuestro cerebro, la parte en la que nos controlamos. Entonces, saber esto nos permite tomar medidas. Entonces, si tú sabes que cuando te enfadas probablemente tu parte racional va a estar más apagada, tómate un tiempo. Entonces, no actúes en ese mismo momento, porque lo más probable es que esa impulsividad te lleve a decir o actuar de una forma que luego, cuando tu parte racional vuelva a conectarse, quizá te puedas arrepentir o no te parezca la mejor decisión. Entonces, como en ese momento no estás para tomar una decisión racional, simplemente para. Y es eso de, bueno, detente y respira y cuenta hasta 10, por ejemplo. En ese momento damos tiempo a nuestra amígdala a que se relaje un poco y a pensar de qué manera quiero decir lo que quiero decir, tener ese tiempo. A veces no basta con 10 segundos, a veces necesito irme a dar una vuelta para respirar, relajarme y pensar bien qué es lo que quiero decir, precisamente porque no quiero deteriorar la relación, porque no quiero estropear, no quiero hacer daño a la otra persona, porque a pesar de haberme enfadado o de que esté ocurriendo algo que me molesta mucho, quiero a la otra persona. Entonces, el tomarnos ese tiempo para pensar de qué manera quiero decir las cosas, pero sobre todo para rebajar la intensidad emocional, es uno de los primeros pasos. ¿Y qué hacemos con la culpa que podemos llegar a sentir solo de imaginarnos decir eso, o con la sensación de miedo a que el otro deje de estar presente o no me quiera? ¿Qué hacemos con todo esto? Claro, es muy común el miedo al miedo al abandono, el miedo a que dejen de quererme, el miedo a no agradar. Y es común porque es muy natural. Somos seres sociales, biológicamente estamos preparados para agradar al grupo. O sea, hay una parte intrínseca de nosotros que nos impulsa a querer agradar, porque si no agradamos y no somos aceptados dentro del grupo, evidentemente no ahora, pero durante muchísimos miles de años, estábamos condenados a la muerte, ¿no? La soledad era igual a morir, a no poder sobrevivir. Por lo tanto, hay un mecanismo biológico que nos impulsa a formar parte del grupo, como agradando. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo lo que puedo es calibrar esa necesidad, que no marque toda mi vida, porque si no, yo no voy a poder tomar decisiones o no voy a poder defenderme, siempre voy a estar cediendo y arrastrándome y permitiendo cualquier cosa por tal de ser admitido, ser agradado, ser aceptado, pero tampoco irme al extremo contrario. Entonces, encontrar ese punto es difícil. Pero si partimos de la base de que es algo natural y que es algo normal, nos permite no estar castigándonos continuamente o juzgándonos duramente por eso. Y a partir de ahí, gestionar. Es decir, ¿qué es lo que a mí me da tanto miedo? Esto. Muy bien. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Yo estoy haciendo daño a alguien por tomar esta decisión? ¿Yo estoy haciendo daño a alguien por marcar este límite? Si estoy haciendo daño a alguien, ¿es un daño inevitable o es un daño que puedo evitar? Si yo quiero cortar la relación con alguien, es por X motivos, ¿no? Yo pongo ese límite, mira, no quiero seguir teniendo esta relación contigo, sí voy a hacer daño a la otra persona, probablemente. ¿Pero es un daño evitable o es un daño inevitable? Pues ahí dependerá de cómo yo comunique ese límite.
¿no? Hay muchas formas de decir las cosas, muchas formas de dejar una relación. Puedo ser lo más empática posible a la hora de decir las cosas, y eso va a hacer que sí haya un daño, pero el mínimo daño posible. Entonces, trabajar la culpa desde ahí, es decir, cómo he actuado, lo he hecho de la mejor manera posible, había alguna otra forma de hacerlo, no, eso tenía que ser así, lo tenía que comunicar y lo he hecho de la mejor forma, sí. Bueno, esto reduce mucho la culpa. Y imagínate, una persona establece ese límite, ha trabajado para poder decirlo, lo ha hecho de forma asertiva y esa persona no lo respeta. Y hay múltiples formas. Es que me encanta, que también creo que es súper importante ver de qué forma una persona puede no estar respetando este límite. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué situaciones se pueden dar? ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, entenderlo como lo has explicado tú. Yo lo estoy haciendo de la mejor forma posible, estoy siendo respetuosa, estoy siendo asertiva, estoy siendo empática, y el problema es que la otra persona no sabe aceptar un no, o no sabe aceptar el límite. Cuando ocurre esto, que ocurre muy a menudo, porque nos cuesta mucho, o sea, nos cuesta poner límites, pero también nos cuesta recibirlos. Totalmente. Entonces, esto suele ocurrir muy a menudo. Una de las cosas que podemos hacer es primero darle tiempo a la otra persona a que digiera lo que le estamos diciendo, que quizá esa primera reacción, que ha sido de una reacción más impulsiva, llevado por esas emociones que a veces nos hacen actuar así, y darle un tiempo para que lo digiera. No rectificar inmediatamente, que a veces eso también ocurre, la otra persona se enfada, no lo acepta bien, y nosotros, bueno, ¿no? Entonces empezamos a recular. No, vamos a dejar un tiempo que la persona lo asimile, y quizá esa reacción impulsiva que ha tenido en ese primer momento muta a otro tipo, no de reacción, sino de respuesta más meditada y más procesada. Muchas veces, incluso dándose tiempo, la otra persona no lo acepta, no le gusta, no respeta ese límite. Y ahí nos vuelve a tocar a nosotros decidir qué posición tomamos. Si es un límite no negociable, tendrá que haber una consecuencia. Es decir, si yo no, si en esta relación no se van a respetar límites que para mí son no negociables, ¿qué voy a hacer? Quizá necesitaré distanciarme de esa persona. Quizá necesito reposicionarla en mi mapa social. Es decir, la tenía como una persona, una íntima amiga, pero yo me he dado cuenta de que esta íntima amiga me está manipulando continuamente. Bueno, quizá yo reposiciono a esta persona en una amiga o no la puedo sostener ahí, y realmente para mí es motivo para dejar de tener relación con esa persona, todo tipo de relación. Esa es una pregunta muy personal que solo depende de las respuestas que encontremos dentro de nosotros. Me encanta que digas esto, porque, o sea, el problema sería que la otra persona estuviera sistemáticamente no respetando este límite, haciendo lo contrario, por ejemplo, de lo que tú le has pedido, que sea alguien que sistemáticamente llega 1 hora tarde, y tú has pedido, por favor, o sea, tú puedes entender que esa persona tiene un conflicto con los horarios del tiempo, que está pasando una época que va muy ajetreada, lo que sea, ¿no? Pero si eso no tiene una consecuencia, el que te dañas eres tú, entonces. Claro, un límite sin consecuencia no es un límite. Si tú si tú al poner un límite y no ser respetado, no hay una consecuencia, no es un límite. No es un límite. Tú le puedes decir a una amiga, me molesta mucho que llegues tarde, o avísame porque yo estoy haciendo cosas y igual de valioso el tiempo es para ti que para mí, y no, le puedes dar todas las explicaciones, y esa persona sigue llegando tarde, y la otra vez, y sigue llegando tarde, y sigue llegando tarde, y todo sigue igual, y no hay un cambio en tu conducta, alguna consecuencia. Tú no estás poniendo un límite, tú estás diciendo que algo te molesta, pero si no hay una consecuencia, no es un límite. Claro. Entonces es ahí donde
consigo misma tiene que... Porque hay una cosa importante, ¿eh? Que es entender los límites como algo que tú impones a los demás, o entender los límites como un compromiso que tú adquieres contigo misma de qué es lo que tú vas a tolerar o no en las relaciones. Los límites no se pueden imponer. Tú no puedes obligar a alguien, porque eso no es un límite, es una imposición, una obligación, una orden, ¿no? Estamos hablando de relaciones horizontales, amistades, pareja, ¿no? Personas, quiere decir que no es un jefe con un subordinado, ¿no? Es una relación horizontal. Nadie puede imponer nada a la otra persona. La otra persona es libre de actuar como quiera. Ahora bien, por eso están estas conversaciones donde yo te expreso cuáles son mis límites, pero esos límites es algo que yo he decidido conmigo misma y qué es lo que voy a tolerar y no voy a tolerar en mis relaciones. Si tú no respetas ese límite, soy yo la que entonces tengo que decidir, vale, tengo la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de entonces decidir qué hago con esta relación, donde aquello que yo había adquirido, ese compromiso que había adquirido conmigo misma de que no iba a tolerar esto, no se está respetando. ¿Qué hago?